estaba diciendo, hemos visto el tema 1, que es el de teoría de envolventes y cuadros eléctricos. Más o menos hemos visto, o tenemos una idea, aunque sea visual, de qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a un ambiente industrial o a trabajar en una empresa de electricidad en general que haga instalaciones comerciales, por ejemplo, y vayamos a ver un cuadro eléctrico, ya sea de distribución o ya sea en ámbito industrial más de automatismo, ¿no? Aunque hay cuadros también de distribución. Ya sabemos más o menos lo que nos vamos a encontrar. Sabemos lo que es el carril, sabemos lo que es la canaleta, sabemos la forma que tienen los cuadros, sabemos que todo el tema de la compartimentación, de cómo se separan en partes, de cómo hay que refrigerarlos, etcétera, etcétera. Lo vimos en la primera unidad. Conocemos también el tema de los grados de protección IP. Ahora vamos a ampliar la información que conocemos de los cuadros eléctricos viendo cómo se mecanizan, ¿vale? Las tareas que hay que realizar para poder mecanizar un cuadro. Así, lo que nos propone ahí en el libro, que es más o menos lo que tenemos en la programación, de este segundo tema, ¿qué vamos a conocer? Nos pone 5 cosas, ¿no? Mecanizado de cuadros, herramientas de medida, herramientas de trazado y marcaje, técnicas de mecanizado y técnicas para el mecanizado de cuadros eléctricos y sus accesorios. Nos propone una práctica profesional, montaje del panel de pruebas, que es lo que hemos estado haciendo ya con la práctica 1, esa parte la tenemos adelantada. Y realización de orificios rectangulares para aparatos de medida. Vale, nosotros lo que vamos a hacer va a ser, en lugar de eso, vamos a hacer remachado, ¿vale? Y vamos a ver cómo se usa el taladro. Herramienta lo más relevante que vamos a ver, ¿vale? La radial la veréis con Ricardo, sé que vais a verla con él. Nosotros veremos el taladro. El tema del taladro y el remachado lo iremos haciendo poco a poco, ¿eh? Durante las horas de prácticas, de uno en uno, iremos pasando de dos en dos, iremos haciendo algún taladro y algún remache y demás, para ver cómo se hace. Vale. Vale. Lo que debemos de saber al finalizar, eso está relacionado con los resultados de aprendizaje, ¿vale? Con los criterios de evaluación que tenemos en la programación. Vamos a conocer diferentes tipos de herramientas. Vamos a utilizar las herramientas para operaciones de marcado, de corte, de aserrado y de punzonado. Vamos a montar el panel de pruebas, que eso ya lo hemos hecho, que servirá para realizar las actividades en próximas unidades. De hecho, ya hemos hecho la parte de sierra, por ejemplo, de serrar, ya la hemos visto cómo se hacía. Y mecanizaremos el fondo de la puerta de un cuadro, el fondo y la puerta de un cuadro, para la colocación de paramenta necesaria. Bueno, vamos a ver, en su lugar, ya os dije, pues remachado y taladrado, que, bueno, el taladrado nos sirve también, ¿no?, para el mecanizado de la puerta del cuadro. Vale. Mirad qué cuadro más bonito nos pone aquí el libro. Eso sería, bueno, ya hemos visto varios, ¿no?, pero el resultado final de lo que estamos haciendo. Ese cuadradillo que tenemos en la clase tiene una serie de elementos que de alguna manera hay que fijarlos, ¿no?, a lo que es el fondo del cuadro por un lado, que es la chapa metálica de acero galvanizado que tenemos en la izquierda, y a la tapa del cuadro, que es lo que tenemos en la parte de la derecha de la foto. Bueno, todo eso, cómo recortamos, entre comillas, ese metal para poder fijarlo todo, es lo que vamos a ver en este tema. Como siempre, para empezar el tema nos pone ese vocabulario ahí de inglés, ¿vale? Fijaros que son un montón de nombres, la verdad que son un montón de nombres en español. Si le añadimos los nombres en inglés, pues lo doblamos, ¿vale? Algunos os sonarán, me imagino, bueno, de a lo mejor de tenerlo por casa, ¿no?, de haberlo oído. Bueno, los miráis si le echáis un vistazo, ¿vale? Algunos son muy conocidos como martillo, ¿no?, que es hammer. Herramientas que son tools, eso lo vais a ver mucho en el software también. Cuando tenemos software en inglés, en vez de poner el menú de herramientas, nos pone normalmente esa palabra, ¿no?, que es tools. Measurement, que es medición. Caliber, que es el calibre. Electrical enclosure, que es el armario eléctrico.
Se llama también, para esto hay una palabra que es switchboard, se utiliza más igual en el ámbito americano, de inglés americano y tal, pero bueno, lo vais a ver también como switchboard o como electrical enclosure. Switchboard sobre todo hace referencia a los pupitres, más que al armario, ¿no? Ese pupitre donde tenemos los controles de una instalación se llamaría el switchboard. Y bueno, la remachadora es riveter, thread, que es rosca, drill bit, drill, taladro, saw blade, que es la hoja de la sierra. Vale, echáis un vistazo a todos esos nombres en inglés que tenéis por ahí. Vale. Os dice ahí la definición de lo que vamos a hacer. El mecanizado es el conjunto de operaciones que se realizan sobre un determinado material para darle la forma final deseada. Aquí en el colegio tenemos un ciclo que harán compañeros vuestros, ¿no?, que conocéis seguro muchos del curso, que es el de mecanizado. Bueno, pues los chavales de mecanizado lo que se dedican principalmente es a esto, pero con todo tipo de piezas, digamos, ¿no? Aquí simplemente lo vemos de manera muy específica y muy concreta a lo que es un cuadro eléctrico. Ellos pues saben hacer engranajes, saben hacer ejes, saben hacer cajas de reductoras, bueno, aprenden a hacer cualquier tipo de pieza, pues utilizando el torno, utilizando la fresa, etcétera, etcétera. Aquí vamos a utilizar herramientas más modestas. Para una tapa de un cuadro vamos a utilizar un número de herramientas mucho más reducido. Algunas de ellas herramientas manuales, ¿vale? Otros como el taladro, por ejemplo, de columna, que es una herramienta eléctrica, que es una herramienta de taller típica. ¿Vale? Pero va a estar relacionado con eso, con, bueno, arrancar material para poder darle la forma deseada, en este caso, en nuestro caso concreto, al cuadro eléctrico. En el tema del mecanizado, lo que vamos a estudiar también va a ser procesos, ¿vale? Es algo que vais a tener en vuestra carrera profesional, cuando estéis trabajando, siempre os van a decir en las empresas, os van a hablar de la palabra procesos. Siempre que vamos a realizar un trabajo, desde el punto de vista de la empresa, eso es realizar un proceso, ¿vale? Procesos se llaman también procedimientos muchas veces. En empresa eléctrica quizás es más común la palabra procedimiento a proceso. Por ejemplo, las compañías eléctricas, para todo el tipo de tareas que realiza el personal, tienen lo que se llaman hojas de procedimiento. Una hoja donde te va describiendo paso por paso las etapas que tienes que ir desarrollando para hacer la tarea que tienes que hacer, ¿vale? Por otra parte te va a decir los materiales que implica, materiales y herramientas que tienes que emplear para esa tarea, y por otro lado las personas o la persona encargada de realizar esa tarea. ¿Vale? Son esos tres componentes del procedimiento: las etapas, materiales y herramientas y la persona responsable. Bueno, para un buen mecanizado nos empieza a hablar aquí un primer procedimiento de trabajo, ¿no? Las etapas son: la primera, marcar el fondo del cuadro o marcar sobre el fondo del cuadro los distintos elementos de sujeción de los dispositivos. Tengo que hacer un marcado para ver dónde voy a mecanizar, ¿no?, dónde voy a taladrar, dónde necesito intervenir. Luego fijo al fondo del cuadro esos elementos, realizando los orificios que sean necesarios. Eso es lo que propiamente es el mecanizado. Luego haría lo mismo sobre la puerta del cuadro, me iría a marcar la puerta del cuadro, realizaría el taladro de la puerta del cuadro y luego ya el montaje de elementos cableado entre ellos y fijación al fondo del fondo del cuadro a lo que es propiamente el cuadro eléctrico mediante los elementos necesarios, que normalmente va a ser tornillería, ¿vale? Tuercas, tornillos y demás. Esas serían las fases de mecanizado del cuadro, las fases que nos va a llevar a construir un cuadro. Esto se puede hacer por una única persona o, si son cuadros grandes, se pueden hacer por varias personas simultáneamente. Es decir, una persona puede estar mecanizando el fondo del cuadro y otro puede estar haciendo la puerta. Una vez esté mecanizado y fijado los elementos para la paramenta y el cable, puede haber varias personas cableando en el fondo del cuadro, los fondos de los cuadros y otras personas cableando las puertas. Depende de cómo sea la empresa, cómo sea el cuadro, puede intervenir una persona o más, ¿vale? Si vais, por ejemplo, a Thyssen, la que hace las pasarelas de aviones, que está ahí en Mieres, pues tienen una zona de lo que es la nave, que es lo que llaman el taller eléctrico, donde hay varias personas trabajando los cuadros. Tienen incluso una persona que les corta el cable, que se dedica solamente a cortar cable. Tienen unos listados de cables, allí trabajan por una numeración de cables, que cada cable tiene un número individual,
y entonces, por ejemplo, el cable número 1, pues le pone la ficha que tiene que ser un cable de 1 milímetro cuadrado de sección, de color rojo, y que tiene que medir 1,5 metros. Pues esa persona se dedica a cortar, pues a lo mejor tiene que hacer 30 piezas de ese cable. Pues corta 30 tramos del cable de 1 milímetro cuadrado. Y sirve para un determinado cuadro todos los cables ya cortados y numerados que necesita la persona que está cableando el cuadro, ¿vale? Y así podéis ver varios puestos de trabajo que están haciendo a veces el mismo cuadro para pasarelas que son iguales, o a veces pues uno está haciendo la puerta de un cuadro mientras otro está haciendo el fondo. Bueno, van simultaneando, ¿vale? ¿Hay límite de personas para estar haciendo los cuadros? No, depende de la prisa que tengan, de los plazos de producción que tengan y del tamaño del cuadro. No, hombre, 20 personas no. Lo normal es que el cuadro lo haga una persona, ¿vale? Pero puede haber trabajando en el cuadro 2, 3. Yo he visto en algunos cuadros grandes 5 personas trabajando simultáneamente en la producción de un mismo cuadro. Porque la tarea lo permitía y porque el tamaño del cuadro te lo va a permitir. Bueno, pues empezamos a ver herramientas. La primera está muy fácil porque ya la conocemos, ¿vale? Primer bloque de herramientas que vamos a ver son las de medida. Tenemos que medir el cuadro y tenemos que medirlo de una manera precisa. Vamos a ver básicamente 3, 4 si incluimos la regla. ¿Vale? El primero de ellos sería el flexómetro o el metro, que este ya lo conocéis. Del flexómetro, recordar lo que dijimos el día que empezamos a manejarlo en el taller. La cantidad más pequeña que puedo medir con un flexómetro es 1 milímetro, ¿vale? Nunca con ningún aparato de medida, ya sea eléctrico, ya sea para un marcado mecánico como es el flexómetro, puedo dar una medida nunca más pequeña de lo más pequeño que puedo medir. Si yo aquí he medido, por ejemplo, 156 milímetros, no puedo dar una medida que sea 156,1 o 156,3, porque ese coma 3 no lo tengo aquí en la escala, no lo puedo medir. ¿Vale? Eso es importante. Vi por la práctica 1, que ya os corregí el esquema de medidas, que la mayoría lo entendisteis y lo hicisteis bien. La inmensa mayoría. ¿Vale? Con lo cual, tampoco voy a insistir, parece ser que lo tenéis bastante claro. Recordad que el flexómetro tiene esta parte de arriba, ya habíamos visto que se mueve para poder ajustarse a una medida interior o una medida exterior. Tampoco tiene más misterio. Os dice ahí que las medidas habituales en las que suelen venir son 3, 5, 8 metros. Y luego tenemos los que son más, en vez de metálicos, son de tela, que ya vienen para longitudes de 10, 20 metros, que vienen en un rollo, tienen normalmente una manivela para enrollar. Hoy en día, para esas medidas grandes, tenemos también los medidores láser, que aquí no salen, ¿vale? Esto sería para medir en un cuadro, esto es mucho más conveniente. Esos grandes que os digo, de 10-20 metros, hoy en día ya no se suelen utilizar, porque si voy a medir, por ejemplo, un espacio grande, lo que utilizo es un medidor láser, ¿vale? Si quiero hacer la medición, por ejemplo, en una obra y no tengo un local acabado donde pueda reflejar el puntero láser, lo que hago es poner una tabla o poner cualquier elemento de construcción y mido sobre la tabla, ¿no? Que no es que queréis medir en una carretera una longitud, en línea recta, pues mido directamente con eso. Luego en obras también tenéis otros, estos de tipo rueda, se utilizan mucho en las carreteras, ¿no? Sobre todo para medir anchos de carriles y para medir longitudes y demás, que pueden medir tanto en recta como en curvas. Una rueda, que al ir girando, os va contabilizando en un engranaje la medida de longitud. ¿Cómo es la forma del medidor láser? ¿Qué? ¿Cómo es la forma del medidor láser? Pues los hay que son como este de aquí. Lo único que tiene es una luz láser que sale y por el reflejo de donde cae el puntero, el propio aparato te da la medida de longitud, como si fuese una célula fotoeléctrica. Es decir, ¿qué es? Como si fuera un pequeño escáner de las medidas, más o menos, ¿no? No. Lo digo porque luego te salen los datos en una No va por... No, tengo entendido que no van por sonido, si es a lo que te refieres. Por sonido también los hay, pero los de sonido se utilizan para otras cosas.
Va por el reflejo del propio puntero. Por el reflejo del propio puntero. Bueno, más la regla metálica y la escuadra. Vamos a englobarlos en el mismo tipo de medida. La regla metálica es una regla, sin más, igual que las que manejáis de plástico para dibujar, pero en este caso, como va a estar en un ambiente industrial y queremos que tenga durabilidad, lo que se hace es utilizar una regla metálica, que además está grabada. En vez de estar serigrafiada, está grabada directamente. Y pintada también, pero grabada. De tal manera que incluso si se le va la pintura, se puede ver la medida perfectamente. ¿Vale? Es un tema de durabilidad. Luego tengo la escuadra, que es algo como eso que tenéis ahí en la foto. La escuadra me sirve para dos cosas. O para tres, podríamos decir. Me sirve para medir longitudes. En la parte que está de color amarillo es una regla, exactamente igual que la regla metálica. Me sirve para medir ángulos rectos de 90 grados, que es el ángulo que más vamos a tener que medir en un cuadro eléctrico, en este tipo de instalaciones. Y nos sirve también en la parte de unión de los dos brazos de la escuadra para medir el ángulo de 45 grados, para marcar un inglete, ¿no? Para medir un ángulo de 45, por ejemplo, en la canaleta. Para esas tres cosas me sirve la escuadra. Bueno, ahí os lo cuenta. Dice que se fabrican diferentes longitudes, 250 milímetros, 300, 400. ¿Vale? Y me va a permitir sacar el ángulo de 90 y el de 45. Luego tengo un caso específico, que es la que está aquí debajo, que es lo que se llama la falsa escuadra. O sea, me permite ya medir cualquier ángulo entre 0 y 90. O sea, lo que tiene es, en esta parte de aquí, esta parte se puede girar aflojando la palomilla que hay en la unión de las dos y según coincida la línea, el perímetro de esta regla que se puede mover con la otra parte, tiene una serie de marcas que me marca el ángulo con el que se corresponde. De esa manera puedo medir ángulos dentro de ese margen entre 0 y 90, el ángulo que yo quiera. Vale. Para lo nuestro de cuadros eléctricos, normalmente no se suelen utilizar ángulos a la hora de situar componentes que no sea el de 90 o el de 45 para el inglete de las canaletas, por ejemplo. Os estoy diciendo que en lo que nosotros vamos a hacer no suele ser muy útil esa herramienta porque no tenemos la necesidad de medir ese tipo de ángulos. Es que no se me ocurre, además, en un cuadro eléctrico, no se me ocurre para qué voy a querer, por ejemplo, medir 30 grados. Para otro tipo de cosas sí, para un cuadro no lo veo. Pero bueno, que lo podéis encontrar en el taller eléctrico esa herramienta. Luego pasamos a una herramienta que utilizan mucho los mecánicos, que nos puede ser a nosotros sobre todo para medir componentes eléctricos que vayamos a poner o para medir el diámetro de elementos que vayamos a poner en la puerta del cuadro, nos va a ser muy útil, que es el calibre. Que también se llama pie de rey. Calibre o pie de rey, que tenéis ahí en el libro, ¿vale? Nos sirve para medir tres cosas el calibre. Es esta herramienta que tenéis ahí. Nos sirve para medir medidas exteriores de piezas, ¿vale? Luego os lo voy a dejar para que lo paséis y lo veáis. El calibre es esto, ¿vale? Me sirve para medir medidas exteriores de piezas. Por ejemplo, si yo quisiese medir el flexómetro, podría medirlo así. Con esta parte de aquí puedo hacer medidas exteriores. Exteriores porque estoy midiendo cuánto mide esto por fuera, ¿vale? Me sirve para medidas interiores. Las medidas interiores las mide con esta parte que tiene aquí arriba. Si quiero medir, por ejemplo, a ver qué tengo aquí para medir. Tengo esta caja y quiero saber cuánto mide por dentro, ¿vale? Por dentro lo mediría así, ¿vale? Lo estiro hasta que me quede completamente en el interior de la pieza. Esa sería la medida interior. Y me sirve también para medir profundidades. Las profundidades las mide con esta parte que tiene aquí en el extremo. Yo creo que medir, por ejemplo, la profundidad que tiene esta caja, yo sitúo el extremo de la regla en el borde y estiro la punta que tiene en el final hasta que toca en el fondo, ¿vale? Y esa sería la medida. Por tanto,
Repetimos, 3 cosas: medidas exteriores, medidas interiores y profundidades, ¿vale? Aquí os lo pone en el libro, en la figura. Señala las 3 partes que tiene para medir. ¿Dónde tengo la medida? La medida me la da en el medio. Para sacar la medida tengo a su vez 2 partes, que son la regla principal, que es esta parte de aquí, la parte central del calibre o pie de rey, y esta parte de aquí, otra regla pequeña que aparece en la parte de abajo, que está con la parte que se mueve, que es lo que se llama el nonio, ¿vale? Regla principal y el nonio, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Esas 2 partes, la función que tienen es, por una parte, la regla principal me va a dar una medida en milímetros, ¿vale? Vamos a estudiar o vamos a centrarnos en el que nos mide en milímetros. Tendríamos 2 tipos de calibres, que sería el que me mide en pulgadas y el que me mide en milímetros. Vamos a centrarnos en el sistema métrico, que es el de milímetros. Bueno, pues la regla principal me da los milímetros, ¿vale? Y el nonio me va a dar décimas de milímetro, ¿vale? Me va a dar décimas o centésimas. Depende de la precisión que tenga, me va a dar una fracción de milímetros siempre. Es decir, el calibre, a diferencia del flexómetro, me va a permitir dar medidas por debajo del milímetro. Por debajo del milímetro. Vale, aquí tenéis en la figura, que lo tenéis en el libro, todas las partes que tiene el calibre. Y en la foto también el ejemplo de 3 medidas, ¿no? En la izquierda tenéis una medida interior, que sería el diámetro en este caso de un taladro. En el medio tenéis la profundidad y en la parte de la derecha tenéis la medida exterior, que en este caso está midiendo el ancho de la canaleta. Bueno, vamos a ver cómo se hace la medida. Y vamos a verlo. Con una página web que os enlazaré ahí en el Classroom para que podáis practicar. Vale, vamos a empezar por este. Bueno, primera cosa que hay que tener clara para medir. Lo primero que tengo que saber es cuál es la mínima cantidad que puedo medir. Con el flexómetro habíamos dicho que era 1 milímetro. Vamos a ver primero cuál es la cantidad más pequeña que yo puedo medir con ese calibre. Para ello lo único que tengo que hacer es fijarme en el nonio. El nonio es la regla pequeñita que hay en la parte de abajo. ¿Cuántas divisiones veis ahí? ¿Cuántas rayas veis? Hay más de 10 rayas. Hay el doble, ¿no? Porque entre cada 2 rayas que van numeradas, tengo una más pequeñita. Es decir, ese nonio tiene 20 divisiones. ¿Cuál es la cantidad más pequeña que puedo medir? 1 dividido entre el número de divisiones. 1 entre el número de divisiones. Este va a poder medir 0,02 milímetros. Es la cantidad más pequeña que puedo medir. Quiere decir que con este calibre voy a dar hasta centésimas de milímetro, pero van a tener que ser siempre pares. Tienen que acabar en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. ¿Vale? No puedo tener una medida que sea, por ejemplo, 37,51, porque no puedo medir una centésima de milímetro. Lo más pequeño que puedo medir son 2. ¿Por qué? Pues porque la distancia que tengo entre 2 rayas del nonio son 0,02 milímetros. No puedo medir menos que eso. ¿Vale? Lo mismo que os decía para el flexómetro. La distancia que hay entre 2 de las marcas, 2 de las rayas del flexómetro es 1 milímetro. No puedo medir nada más pequeño que 1 milímetro. La distancia que tengo entre 2 rayas del nonio es 0,02. No puedo medir nada más pequeño de 0,02. ¿Vale? Bueno, sabiendo eso, que es lo primero que tengo que fijarme siempre que utilizo un calibre. Yo os voy a dejar... A ver, porque lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal porque... Vamos a echar el numerín. Si dividimos 1 entre 20, no es 0,02 como pone ahí,
sino que es 0,05. Si dividimos 1 entre 20, me da 0,05. Entonces corregimos. No vamos a medir 0,02, vamos a medir 0,05, ¿vale? Quiere decir que las medidas entonces van a acabar en 5 o en 0, ¿vale? Voy a poder medir, por ejemplo, 37,15 va a ser una medida válida. 37,16 no me vale, porque no puedo medir una décima de milímetro, una centésima de milímetro con este calibre, ¿vale? Aquí es que os pone la foto de uno y luego os habla de otro. Vale. A ver dónde tenemos el simulador. Vamos a intentar verlo. Pero vamos a ver primero el otro. Vamos a ver el que tiene menos divisiones. Luego vemos este. Que es más fácil de ver primero con el que tiene menos líneas que el que tiene más. Entonces vamos a empezar por eso. Vale, es que ponía la misma foto para los dos. Este es el que vamos a ver, ¿vale? El que tiene 20 divisiones y mide de 0,05 en 0,05. Bueno, vamos a verlo. Aquí en esta página lo que hay es un simulador que nos ayuda a entender cómo se realiza la medida. Luego os lo voy a dejar para que podáis vosotros verlo en la realidad, ¿eh? Vale. Imaginaos que cogemos ahí. ¿Vale? Aquí nos está dando la medida, luego haremos algunas para intentar adivinar cuál es el valor. Así es como quedaría, por ejemplo, tomando una determinada medida. Y nos dice que la medida es 20,25. Vamos a ver por qué. La medida que está a la izquierda de la coma, el 20, ¿de dónde sale? El 20 sale siempre del número de divisiones que tengo en la regla principal situadas a la izquierda de este primer cero del nonio. Es decir, para los milímetros me tengo que fijar en el cero de la regla inferior del nonio y mirar hacia su izquierda cuántas divisiones tengo. Si os fijáis ahí, la raya del cero del nonio está justo a la derecha del 2 de la regla principal, que son 20 milímetros, ¿vale? Por eso la medida son 20 milímetros. Tengo 20 milímetros a su izquierda. Sería lo que me tengo que fijar. Esa sería la primera parte de la medida. Vale. ¿Y el 25 de dónde sale? ¿De dónde sale la parte decimal? Para la parte decimal lo que tengo que fijar es en el nonio. Tengo que buscar una de las líneas del nonio que me coincida con una de las líneas de la regla principal. Tengo que buscar la coincidencia entre las líneas de abajo y las líneas de arriba. Va a coincidir solamente una, o una de ellas va a coincidir más que las otras. Esa va a ser la medida. Vamos a ver cuál coincide. Bueno, aquí ya sabemos porque ya nos está dando la solución. Si fijáis en las rayas de arriba, os fijáis en la del 0, la que hay entre el 0 y el 1, la del 1, la del 15, ¿vale? Si os fijáis, todas estas no coinciden con la parte de arriba. Y además, las de la parte de arriba están a su izquierda, ligeramente. Os voy a hacer un zoom ahí para que lo podáis ver un poco mejor. Bueno, esto no deja de ser una simulación, entonces se ve de manera relativa. Os estaba diciendo que todas estas líneas que tenemos en la parte de la izquierda, ¿vale?, no coinciden con las de arriba, están ligeramente separadas. Y además, las de arriba me van quedando hacia su izquierda, ¿vale? Si seguís avanzando en la regla de abajo, la de 25, fijaros que coincide exactamente con la del 3 de arriba. Están en línea, están completamente alineadas. Esa es la medida. Sería esta de aquí. Esta raya de aquí, ¿vale?, que estoy señalando ahí, es la que coincide con la de arriba. Está completamente alineada con la de arriba. Esa es la medida. Si os fijáis en la siguiente, la raya que hay aquí en el 30 ya no coincide exactamente y además ahora las de arriba están a la derecha, ¿vale? La raya que coincide es la transición entre las líneas de abajo que dejan a su izquierda las líneas de arriba y las líneas de abajo que dejan a su derecha las líneas de arriba, ¿vale? Esta es la que coincide más que las demás.
esta de aquí. Vale, por tanto, la medida que sería 25, ¿no? Esta es la línea de 20, la línea de 25, la siguiente ya sería la de 30. La que coincide es la que está en el medio, entre el 2 y el 3, que es la de 25. Sé que es 25 porque hemos visto que la resolución de este es 0,05. Es decir, las medidas del nonio van de 0,05 en 0,05. Estos serían 0, estos serían 5 centésimas, 10, 15, 20, 25, 30, 35, así hasta el 95, ¿no? Vale, eso es como se mide. Vamos a repetirlo. La medida en milímetros, la parte entera de ese número, de esa medida, me fijo en el cero del nonio, me voy hacia arriba y hacia su izquierda miro cuántos milímetros hay. Los milímetros que hay a la izquierda del cero del nonio, en la regla principal, es la medida, o la parte entera, la medida en milímetros de la medida que voy a dar. Sería la parte que hay a la izquierda de la coma. La parte decimal, la parte que está a la derecha, tengo que buscar una de las líneas de abajo que me coincida con una de las líneas de arriba. Solo va a haber una que coincida mejor que las otras. ¿Vale? En este caso, habíamos visto que la que nos coincide es la que está entre el 2 y el 3, que es la línea de 25. Por tanto, la medida sería 25, ¿no? En la parte decimal, 20,25. Y os había dicho, fijaros que a la izquierda del 25, todas las líneas de abajo me dejan a su izquierda las líneas de arriba, y a la derecha del 25, las líneas de abajo me dejan a su derecha las líneas de arriba. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si lo entendimos. Bueno, este no me va a funcionar, no sé por qué, porque no funcionaba, pero buscamos el otro. Vamos a ver, dentro de la misma página, creo que hay otro que sí que lo deja. Entramos en este y entramos... A ver si este de aquí es el que funciona. Vale, este de aquí es el que va a funcionar. Vale, aquí este es un simulador dentro de la misma página, lo que pasa es que este ya me dice qué línea es la que coincide, ¿vale? Me la marca en color rojo. Venga, vamos a ver esta medida de aquí. La pensamos un momento, a ver qué medida sería. Vamos en orden, ¿no? Lo primero, el cero del nonio, este de aquí. Me voy hacia arriba y tengo que contar el número de líneas que tengo a la izquierda. El número de líneas que tengo a la izquierda. Fijaros que a la izquierda, la primera línea que tengo es esta de aquí. ¿Vale? Esa línea es la de 16. Esa línea es la de 16. Esta línea intermedia más alta es la de 15, la que tengo a mitad entre el 1 y el 2. La siguiente línea sería la de 15. Es decir, la medida en milímetros es 15 para este caso. ¿Vale? Y luego miro qué línea coincide. Bueno, aquí en este simulador ya me lo marca en rojo la que coincide. ¿Vale? Pero fijaros en lo que os decía antes, cómo en esta se ve bastante mejor. Como las líneas de abajo que están a la izquierda de la medida buena, de la línea que coincide, me dejan a su izquierda las líneas de la regla principal, mientras que las que están a la derecha, a su vez me dejan a su derecha las líneas de la regla de arriba. Y justo la que es la medida es la que me coincide exactamente con la que tengo arriba. Bueno, en este caso estamos en el mismo, resolución 0,05, hemos visto que la parte entera son 16. ¿Cuál sería la parte entonces decimal aquí? Entre 4 y 5 tenemos 45, ¿no? Este va de 5 en 5, serían 45 la parte decimal. La medida sería 16,45. Ahí lo tenéis, 16,45. ¿Vale?
Esta página os puede ser útil para ver si lo entendisteis. Entráis, quitáis aquí el ojo para no verlo, lo movéis, intentáis predecir cuál es la medida y luego verificáis si habéis acertado o no habéis acertado. Para la medida exacta que tiene que quedar justo en el medio, ¿no? Tiene que coincidir, sí. En la realidad, si no te queda exactamente, va a haber siempre una que coincida mejor que las demás. Vale. Venga, vamos a ver otra. Vamos a ver otra. A ver si podemos cerrar este anuncio. Ahí. Venga, ¿quién se atreve con la parte entera? ¿Cuál es la parte en milímetros que voy a tener ahí? Tienes que mirar siempre hacia la izquierda. Desde el 0 subo y ¿cuántas líneas tengo a la izquierda? La línea del 5 milímetros me da la impresión que queda a su derecha, no a su izquierda, por lo tanto no van a ser 5. Tengo que mirar las divisiones que tengo desde esta raya hacia la izquierda. Serían 5, sino que serían 4. ¿Vale? La parte de los milímetros es 4. Fijaros que está casi encima de la línea de 5, pero ¿por qué está casi encima de la línea de 5? Porque la parte en este caso decimal que tengo es muy alta, ¿vale? Es muy grande. Por eso parece que coincide con la línea de 5, pero realmente no. La línea de 5 queda a su derecha y a mí me interesa para la parte de los milímetros lo que queda a su izquierda. Serían por tanto 4, si coincide la línea que hay entre el 9 y el 10, ¿cuál sería esa medida? Tiene que acabar en 0 o en 5, porque medimos de 5 en 5 centésimas. $95, ¿no? Tiene que ser. Ahí voy de 0, 5, 10, 15, 20, 25, así hasta el 90, 95, 100, ¿no? Serían 95. La medida final serían 4,95. Es la medida. ¿Qué es? Que la regla de abajo te dice el número después de la coma. Claro, la regla de abajo es para la parte decimal, para la parte fraccionaria de la medida. Esa era la duda, Daniel, esta de aquí. Bueno, esta no, vamos a quitar el... que si leerlo no tiene mucha gracia. Esa de ahí. Venga, ¿cuánto es? Uno no, lo de arriba son milímetros, donde ves 1 es un 10, donde ves un 2 en la regla de arriba es un 20. Recordar que son milímetros. Sebas. ¿Cuánto? 11. Vale. La parte entera, voy desde el 0, la primera regla que está a su izquierda es la de 11, es correcto, es 11, y ahora la parte de abajo la que me coincide es la que está donde el 3, que serían 30. 11,30. Correcto. Es 11,30. No sé si es casualidad, pero justo el año pasado pusiste lo de la misma medida. ¿Esa cuánto es? Fíjate bien dónde está la raya de color rojo, la que coincide. Está entre el 6 y el 7, ¿no? O sea, serían 19,65. Si miro el 0 del nonio, la raya que está a su izquierda es la del 19 y la que coincide aquí está entre el 6 y el 7, va de 5 en 5 centésimas, sería 65. ¿Vale? 19,65, correcto. Venga, una última
Daniel, mira a ver si la ves. Venga, los demás escuchamos. Intentamos sacarla también. Ah, espera, vamos a quitar esto. Ahora sí. Ahora sí. A ver, ahora. Venga, Daniel. 14,55. Correcto, ¿no? Desde el 0 me voy hacia arriba. La raya que está a su izquierda es la del 14. Y la que coincide aquí es la que está entre el 5 y el 6, que sería la de 55. 14,55. Vale. Este es uno de los calibres más habitual. Tenemos otro un poco más preciso, que era el que nos salía el anterior, que es el que vamos a ver ahora. ¿Vale? El que mide de 0,02 en 0,02, que sería este de aquí. Me encantaría si pudieseis estar en silencio, porque sería ya perfecto para poder enterarnos todos de lo que estamos haciendo. Vale, aquí tenemos otro calibre. Fijaros en este caso lo que os decía con el anterior. Lo primero que me tengo que fijar siempre que tenga un calibre, que caiga en mis manos, es cuántas divisiones tengo en el nonio, en la regla pequeñita de abajo. Ahora tengo uno que es distinto al anterior, ahora tengo más líneas, ¿no? ¿Cuántas divisiones tengo en la parte de abajo? ¿Cuántas veis ahí? ¿Quién lo dijo por ahí? 50, ¿no? En este caso tendré que dividir 1 milímetro entre 50 divisiones que tengo en la parte de abajo, ¿vale? Me daría 0,02. Este es el que sale 0,02. Aquí todas las medidas van a ser números pares. Tienen que acabar en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0. No puedo dar ninguna medida que acabe en un número impar, ¿vale? ¿Este es más preciso o es menos preciso que el anterior? ¿Este es más preciso o menos preciso? Es más preciso, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo medir una cantidad más pequeña. Antes medía de 5 en 5 centésimas, ahora puedo medir de 2 en 2 centésimas. Por tanto, tiene una mayor precisión. Tiene una mayor precisión. A ver si este nos funciona. Sí, este nos funciona así tal cual. Vamos a dar una medida de hacer lo mismo. Bueno, aquí se ve un poco peor porque es más pequeña la imagen. Bueno, ¿cuánto diríais que es esa medida? Este está complicado de ver, ¿eh? Vamos a ver si tiene la opción. Bueno, vamos a ver esta y a ver si tenemos el otro que nos marca la línea. Subimos hacia arriba. ¿Alguien dijo por ahí 28? 28 es correcto. Es correcto porque fijaros que desde el 0 del nonio, la raya que queda justo a su izquierda es la tercera línea después de la del 25, que sería el 28. ¿Vale? Son 28, y la de abajo que coincide efectivamente es la de 10, aunque la resolución de la imagen no nos deja mucho margen. Sí se puede percibir ligeramente que las líneas que están a la izquierda dejan a la izquierda las de arriba y las que están a la derecha del 10 las van dejando a la derecha, y que más o menos la del 10 coincide. Vamos a ver si está de acuerdo aquí la aplicación. Sí, correcto, 28,10. ¿Vale? Vamos a ver otra, a ver si tenemos la opción como teníamos en el otro, de medir de manera un poco más precisa.
Bueno, pero no es este. Este no es. Creo que ya es zapatos. Vale, este de aquí es. Este es mucho más fácil de saber. Bueno, empezamos por esta. Empezamos por esta de aquí. Diego, esta para ti. ¿Qué medida tenemos ahí? ¿14 no? Fíjate bien, desde el cero del nonio las que tienes a la izquierda. ¿Vale? No llega a 14, la de 14 queda hacia su derecha. Sería en este caso 13. 13, y la que coincide en este nos la marca, para no tener que andar ahí. Va de 2 en 2, sería 52, 54, 56, ¿no? La medida sería 13,56. ¿Vale? Vamos a hacer otra. Esa para Pelayo Menéndez. Primero la medida en milímetros. ¿Cuántos milímetros tenemos? Miro desde el cero del nonio, la regla principal, ¿cuántas rayas tengo a su izquierda? 6, ¿no? La del 5 que la tengo ahí un poco más alta, la siguiente que es la que, en este caso, la primera que está a la izquierda del cero del nonio es la de 6. 6, y en la parte de abajo ¿cuánto tengo? 86. Tendría 80, 82, 84, 86. La medida serían 6,86. 6,86. ¿Vale? Venga, una última. Y ya seguimos con lo demás. Esta para quien la sepa. Vamos a quitar esto, que si no, no tiene gracia. Venga. Quien la sepa levanta la mano y la resolvemos. Samuel. 13,88. ¿Estáis de acuerdo los demás? 13,88 dice. ¿Estáis de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo. Y la página está de acuerdo también. Correcto, 13,88. La línea del 0. Mira a su izquierda y la primera, la tercera raya después del 1. ¿Vale? Y luego la que coincide aquí, si sigo desde el 8 serían 82, 84, 86, 88. La siguiente ya es la de 90. ¿Vale? Venga, pues eso serían las medidas con el calibre. ¿Vale? Primero fijaros siempre en la resolución, la precisión que tiene, y luego a partir de ahí miro desde el cero del nonio cuántos milímetros tengo a su izquierda en la regla principal, y la raya del nonio que coincida con una de las de arriba me da las décimas. Os dejo un calibre para que lo miréis, ¿vale? 0,5,
¿vale? Lo vais pasando, lo miráis y que son delicados. Alejandro, yo siempre dije que íbamos a la misma edad. Incluso más cómodo que la regla. Y os voy a dejar otro por aquí. Venga, volvemos al libro. Bueno, después de todo este rollo del calibre, me vais a matar ahora si os digo que existe también un calibre digital que directamente me da la medida en el display. Lo más probable hoy en día que os encontréis en un taller no he terminado todavía. Lo más probable que os encontréis es uno de este tipo, ¿vale? Esto normalmente lo que tiene es un botón que os permite cambiar de pulgadas a milímetros. Los de pulgadas se siguen utilizando porque en mecánica, sobre todo en temas de roscados de roscas, hay un tipo de rosca que viene todavía en pulgadas. Normalmente en pulgadas son las que vienen de Estados Unidos, de la normativa por consiguiente que generan en Estados Unidos y se siguen utilizando, ¿vale? Por compatibilidad de máquinas y demás. Parece que se llaman las roscas Whitworth o algo así, ¿vale? El nombre que tienen, ese tipo de roscado. Las que vienen en milímetros son las que llamamos las roscas métricas. Cuando se hablan de una rosca M10, M11, esas son las que vienen en milímetros, ¿vale? Bueno, ahí el libro os cuenta también lo de la medida, cómo va. Bueno, tenemos otro aparato de medida más. Este lo vamos a ver el próximo día. No sea que alguien se me líe uno con otro. El micrómetro es un instrumento muy parecido, pero en este caso sirve para medir sobre todo espesores, ¿vale? Si queréis saber, por ejemplo, el espesor de una chapa de una manera muy precisa, pues se suele utilizar el micrómetro. Al final hace lo mismo que el calibre, pero solo en este caso para medidas exteriores, solo para medidas exteriores. El próximo día comentamos cómo se mide con él, ¿vale? No quiero ahora liaros mucho. Venga, vemos esto por hoy para acabar y cuando acabemos esto pasamos a la parte de taller. En un taller de mecanizado suele ser bastante más útil que un rotulador o que un lápiz para marcar un cuadro, por ejemplo, rayar la superficie metálica. Ahí es donde tenemos la punta de trazar. La punta de trazar se utiliza para marcar la superficie de cara a hacer un taladro, de cara a tomar una medida de referencia, una referencia para una medida, es para lo que se utiliza la punta de trazar. ¿Que puede utilizar un rotulador permanente? Sí, ¿vale? Pero se sigue utilizando mucho la punta de trazar. Ya os digo, porque al hacer una marca sobre la superficie del cuadro, no se os va a borrar cuando paséis el dedo por encima. Es un punzón, sin más. En este caso, con la dureza suficiente para poder rayar la superficie metálica del cuadro. Luego tengo otra cosa muy parecida, pero no es exactamente lo mismo, que es el granete. El granete se utiliza para hacer una marca en el centro de los taladros. Granete es esto de aquí. Granete se utiliza siempre con un martillo. Yo he marcado previamente con la punta de trazar. Igual tengo una por aquí. Vale, esto es una punta de trazar. Yo he marcado primero la línea, una cruz, por ejemplo, donde voy a hacer el taladro, pongo el granete en el medio y le doy un golpe.
¿vale? Lo que voy a hacer es una pequeña muesca, una pequeña marca en el cuadro, con la finalidad que cuando yo vaya con el taladro y vaya a poner la broca no deslice al iniciar el taladro. Puede iniciar el taladro bien, con la broca fija, ¿vale? No sé si alguna vez habéis hecho un taladro, pero el que haya hecho alguna vez un taladro en una superficie lisa se habrá dado cuenta que lo complicado no es hacer el taladro, lo complicado es iniciarlo sin que la broca se os vaya para todos los lados. Y al final hacer el taladro donde quiero hacerlo. Para eso se utiliza el granete, para que la broca en el inicio del taladro no se mueva de su posición. Lo que hace va a ser eso, es una pequeña incisión, una pequeña marca en el metal. Lo que hace es doblarlo, ¿vale? Bueno, como vamos a traer unas chapas en próximos días para hacer el remachado, el granete os lo enseño en la práctica sobre la misma chapa. Hacemos una marca para que veáis cómo va. A punta de trazar exactamente lo mismo. ¿Vale? Es una marca que no, la broca no se mueve. Sin más. Tomás, lo dejo por aquí para que lo veáis. Existe otro granete, que es el granete automático, que tiene dentro un muelle y lo que hago es apretar, no necesito martillo. Lo trae el libro aquí en un enlace, en un vídeo, nos enseña cómo es. Vamos a mirar un momento. Vamos a poner el sonido para que lo podáis. Venga, vamos a atender aquí. Eso es lo que tendría dentro. Ahora vamos a desarmar el arreglo. Esta es la pieza que entra aquí. Si te das cuenta, está torcida. Y esto encaja. Cuando apretáis, al final se endereza y cae esto. Ahora lo veremos mejor en otro sitio. ¿Veis? Esto es lo que hace.
Sí, ya os dejo el enlace, no os preocupéis. Lo más importante de este tipo de granete es que no se le puede dar con el martillo. Este está pensado simplemente con la presión que haces en la mano, él internamente pega ese pequeño golpe para hacer la marca. Lo que os va a decir ahora el paisano aquí, que no le deis. Terminamos. Bueno, y ya lo último del todo. Tenemos el compás de trazar, ¿vale? El compás de trazar es como un compás de los que utilizamos en dibujo, pero sus dos brazos son metálicos y están, bueno, en mayor o menor medida afilados. Este que tengo yo aquí no está muy afilado. Esto es lo mismo, que la punta de trazar es el mismo concepto, se trata de rayar la superficie metálica, pero en este caso lo puedo rayar en círculo. Esa es una de las utilidades. La otra, que es la más general, es trasladar medidas. Yo si quiero trasladar, poner componentes, por ejemplo, todos a una misma medida, lo que hago es, sobre una regla, mido la distancia que yo quiera y luego simplemente en la tapa del cuadro marco, lo cambio para acá, marco, lo cambio para acá, marco, ¿vale? Al tener ya en una medida fija, esto tiene una rosca que impide que se abra o se cierre, con lo cual esa medida la puedo trasladar tantas veces como necesite, ¿vale? Es una manera de trasladar medidas de manera rápida. Es muy habitual que en los cuadros eléctricos, como aquellos que tenéis ahí detrás, los pilotos se sitúen todos a distancias uniformes, a 10 centímetros o a 7. Pues mido aquí los 10 centímetros o los 7 y ya voy marcando la tapa del cuadro directamente. Marco una línea, la horizontal de donde van a estar y luego seguir haciendo marcas. Alejandro, ¿hay versión digital o alguna? No, esto es... El básico de mano. Esto es un instrumento El típico. sencillo, que es simplemente dos brazos con una unión y una rosca con una tuerca, tornillo con una tuerca. Es muy sencillo. Bueno, con esto lo vamos a dejar por hoy. Antes vamos a comentar una cosa.